comenzamos. Ahí está. Pues bienvenidos sean todos a este live organizado por la colectiva Mexicanas frente al Cambio Climático, el cual pues tiene por nombre Manos a la Obra con el Huerto en Casa. Este live tiene por objetivo acercar el concepto de los huertos urbanos al público en general para animarlos a montar uno en su casa o en su comunidad desde pequeños espacios y además reutilizando lo que tienen y se produce, ya sea en casa o se consume. También otra de las intenciones es poder promover mayor conexión de las personas con la naturaleza y el proceso de producción de alimentos. Y pues finalmente poder mostrar que es posible cultivar vegetales en un espacio muy pequeño. Para ello vamos a mostrarles y presentarles a las panelistas que van a conformar el live del día de hoy, las cuales pues bueno tienen conocimiento y lo practican desde sus espacios en casa y en comunidad el tema de los huertos urbanos. Para llevar a cabo este live vamos a generar 3 preguntas detonadoras, las cuales vamos a estar a modo de mesa redonda compartiendo con las panelistas y ellas nos van a dar pues su opinión. Y al final daremos un espacio para las preguntas del público en general, por lo que les pedimos que conforme vaya avanzando poner las preguntas en el chat y el nombre de quien emite esta pregunta. Sin más, pues para nosotros es todo un gusto poder mostrar y agradecer a las panelistas que están el día de hoy. Y bueno, una de nuestras panelistas es Esther Noemí Canté, coordinadora de la sede Peto Yucatán de la Escuela de Agricultura Ecológica Ujitzcan. Bienvenida, Esther. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La segunda panelista es Laura Artemisa Patiño Esquivel, presidenta de Moshe Yash Kushtal AC. Bienvenida, Laura. También se encuentra con nosotros Susana García González, presidenta de SEA. Bienvenida, Susana. Y finalmente se encuentra con nosotros Cassandra Villalba, de EMBL Barcelona. Muchas gracias, bienvenidas a todas y no sé si podrían hablar un poco sobre su experiencia. Si gustas empezar, Noemí. Hola, sí, buenas tardes. Pues les doy la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan esta tarde. Pues yo tengo el gusto de ser parte de la Escuela de Agricultura Ecológica Ujitzcan. Desde hace 12 años estamos participando desde la subsede que se encuentra en Peto, Yucatán. Y desde allí hemos tratado de involucrar a más personas para que rescaten lo que viene siendo los conocimientos ancestrales que se trabajan en la milpa, que se trabajan en los huertos, en los traspatios o en los solares mayas, como se conoce aquí en Yucatán. La idea de la escuela es pues que la gente, que los campesinos o la gente que quiere sembrar y tener cultivos sanos, pues regrese a estas prácticas que son amigables con la madre tierra, ¿no? Entonces, pues estamos tratando de que cada vez más personas quieran y puedan lograr hacer cultivos de una forma más sana y natural. Entonces es lo que venimos haciendo aquí en la subsede Peto. Y pues como se conoce, la escuela de Ujitzcan ya tiene más de 25 años trabajando en la península de Yucatán y pues tiene varias sedes
aquí en Yucatán, está en Valladolid, está en Junucmá, aquí en Peto, y una más que está en Santa Elena. Entonces, desde allí estamos pues impulsando el conocimiento de la agricultura ecológica y pues tratando de que se pueda hacer, que no sea nada más el hecho de decir que estamos dando talleres de capacitación, sino que ahora estamos en la parte de producir nuestros cultivos, de producir nuestros propios alimentos. Entonces hace más de 2 años que venimos trabajando esto de tratar de producir nuestros alimentos y en compañía de otros compañeros que se encuentran en la subsede, que somos exalumnos de esta escuela, pues estamos produciendo nuestros alimentos en este espacio que tenemos en la escuela. Por el momento es lo que les puedo compartir. Muchas gracias, Esther, por tu participación y la información sobre la sede Peto. Laura Artemisa, ¿podrías comentarnos un poco sobre tu trabajo como presidenta de Moshe Yash Kushtal AC, por favor? Pues mi nombre es Laura Artemisa Patiño Esquivel, de profesión soy profesora y vivo en Playa del Carmen, Quintana Roo desde hace 33 años y soy socia fundadora. Somos una asociación de la sociedad civil organizada sin fines de lucro. No pertenecemos a ningún partido ni al sector gubernamental, ni estamos en ninguna afiliación religiosa, ni venimos de ninguna empresa. Somos formados y está formada la Asociación por Ciudadanos y Jóvenes comprometidos con el medio ambiente, y lo que hacemos es pues fomentamos la responsabilidad en el tema de la naturaleza en las zonas urbanas como Playa del Carmen. Nosotros somos una asociación proactiva en temas de educación ambiental, ya que realizamos cursos, foros, pláticas, conferencias, educación ambiental vivencial, programas, campañas. Y también trabajamos para la defensa ambiental, donde hemos hecho solicitudes de consulta pública, clausuras simbólicas, volantes, tenemos pues lonas, recaudamos firmas, hacemos un tema muy intenso de activismo, aparte de educación ambiental, y tenemos acciones permanentes, como es tenemos un museo vivo de árboles urbanos, zona centro de Playa del Carmen. Hacemos talleres itinerantes donde vamos a las colonias, llevamos 3 talleres pequeños de 2 horas, que es la composta, reproducción de plantas aromáticas y el cuidado del medio ambiente empieza en casa. Hacemos un curso al año que es para formar capacitadores socioambientales, y impulsamos a la participación ciudadana para temas integrales de la zona costera. Hacemos una campaña que es para rescatar valores. Esa campaña es en redes y pues es todo lo que realmente la asociación hace durante todos estos años que hemos venido formándonos y hemos estado viendo cómo han cambiado tanto el lado del cuidado del medio ambiente como la ciudadanía. Y bueno, empezamos los huertos hace ya bastante tiempo, pero yo creo que hablar de huertos, nosotros iniciamos en el 2003 con toda una experiencia y creo que ese tema va a ser más adelante, pero en sí es lo que es la asociación. Nosotros, la asociación se funda en septiembre del 2000 y significa por sus siglas Movimiento Ciudadano y Ecologista Yash Kushtal, que es en maya y es Verde Vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Le cedemos la palabra a Susana García González, presidenta del CEA. Adelante, Susana. Hola, ¿qué tal?
tardes. Bueno, mi nombre es Susana García González. Yo soy representante de intereses que fui desarrollando, diferentes aspectos relacionados a la producción, y pues de aquí surge todo este interés de querer compartir algunas vivencias, experiencias lógicos a lo que es la producción y la contribución de la agroecología a la cuestión de la soberanía alimentaria. Entonces, pues esa es básicamente ¿no? Precisamente transmitir algunos conocimientos con base bueno, con base a los principios de una agricultura ecológica para su contribución. Muchas gracias, Susana. Te escuchamos un poco entrecortados, sin embargo, logramos captar la esencia del trabajo que realizas. Finalmente, le cedemos la palabra a Cassandra Villava, de EMBL Barcelona. Adelante, Cassandra. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy Cassandra Villava. Soy parte de Mexicanas frente al Cambio Climático. Y bueno, yo trabajo como técnica de laboratorio en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, sede Barcelona. Y pues estoy aquí solamente para compartirles mi experiencia como novata, completamente novata, en este mundo de los huertos urbanos. También para mostrarles cómo yo he podido hacer algunas cosas y cómo he aprendido y cómo ha sido mi experiencia, aunque yo no me dediqué de manera profesional a esto, sino como mostrarles cómo se puede tener algo muy sencillo en casa, accesible para todo el mundo. Muchas gracias, Cassandra. Pues sin duda estamos con unas panelistas con amplia experiencia, pero sobre todo con el interés de poder generar sus propios huertos urbanos, no solo desde la acción individual, sino desde de forma colectiva, donde pues se trabajan los huertos urbanos, ¿no? Como una alternativa de alimentos sanos, de acercamiento con la naturaleza, y pues principalmente también con la interacción humana, ¿no? Que también se generan nuevos enlaces. En ese sentido, y para darle paso a la discusión, comenzamos con la primera pregunta, que sería, ¿cómo te iniciaste en los huertos urbanos? A modo de podernos expresar también sus experiencias. Y bueno, en ese sentido, cedo la palabra en el mismo orden en el que aparecimos y considerando que tenemos cerca de 3 minutos. Cedo la palabra a Esther Noemí. Adelante, por favor. Bueno, para compartir mi experiencia de cómo inicié, ¿no? En esto que viene siendo los huertos. ¿La cámara? No la puedo poner. Creo que tiene que hacerlo el hospedador. Ajá. Ah, ya. Ya, bueno, ya. Hola, pues para compartirles mi experiencia, ¿no? De cómo inicio en esto. Pues considero que cuando empiezo realmente a tener la conciencia de hacer o de generar los propios alimentos y que sea de manera sana y natural, es cuando ingreso a la escuela, que fue en el 2019, ya que pues yo soy de una familia campesina del sur de Yucatán, y desde aquí, pues, en Yucatán existen los traspatios solares, o como se le conoce actualmente como solar maya, ¿no? Y es costumbre de las familias tener en casa un huerto, un huerto, un traspatio, en donde podemos tomar los alimentos principales que en la casa se utilizan. Entonces, puedo decir o puedo comentar, compartirles que aquí en donde nosotros vivimos,
generalmente tenemos un huerto familiar, ¿no? En donde tenemos diversidad de frutales y generalmente pues se siembra en lo que viene siendo el jardín, lo que son las plantas medicinales y también plantas aromáticas. Todos esos pues son lo que siempre generalmente se tiene en las casas, que ahora quizás se le llama como huertos urbanos o de otra forma, ¿no? Más como a lo que ahora se va haciendo. Pero generalmente aquí sí tenemos, o siempre ha sido como la costumbre tener esos espacios en donde cultivamos nuestros alimentos. Y pues es una forma tradicional que nos van enseñando desde los abuelos, nuestros padres, a tener ese espacio en donde cultivamos nuestros alimentos y que nos permiten pues tener alimentos sanos, frescos. Sin embargo, creo que al entrar a la Escuela de Agricultura Ecológica UYESCAM, me ayudó a reforzar esto que ya tenía, ¿no? Porque pues mi abuelo era campesino y era quien siempre nos traía alimentos a la casa, las frutas, las cosechas que tenía de maíz, de la milpa. Más sin embargo, entrando a la escuela, pues ya como que analicé todo el daño que se le hace a la madre tierra cuando se usan exceso de agroquímicos. Entonces, esto sí es perjudicial para todos, ¿no? No solo para quien lo aplica, que al final de cuentas se enferma, sino también para las personas que lo consumimos. Entonces, nosotros nos capacitamos en la escuela, pero también fuimos creando espacios de cultivo en donde pudimos pues tener nuestros alimentos. Y ahora en este momento somos 8 personas que estamos trabajando en la escuela y pues ahí en ese espacio pues hacemos sembramos nuestros alimentos, ¿no? Los diversos cultivos que tenemos y sin embargo pues pues al final de las cosechas pues nos vamos compartiendo lo que tenemos. Pero considero que sí es importante pues tenerlo desde nuestras casas y como les comento, aquí en Yucatán sí se hace, es como una tradición tenerlo, ¿no? Tenerlo, pero sí lo ha fomentado más el hecho de pertenecer a esta escuela. Entonces, sí me inicié quizás mi familia ya lo hacía, pero ahora he reforzado más este conocimiento y ahora tengo como la conciencia de que debo de producir mis alimentos, tienen que ser sanos, tienen que ser pues más frescos, ¿no? Porque los estoy cosechando y sobre todo pues no tienen que tener un perjuicio para la madre tierra. Entonces creo que eso es muy importante, que nosotros nos concienticemos, tener la conciencia de eso, ¿no? De cómo nos estamos alimentando, qué estamos comiendo y que esto que estamos comiendo no perjudique a nadie, ¿no? Y ese nadie también es la madre tierra. Y también cuando nosotros, por ejemplo, en la escuela, pues estamos promoviendo pequeños tianguis, también que esos alimentos que alguna vez pues se lleguen a vender o se lleguen a compartir con otras personas, esos alimentos no perjudiquen a las personas, ¿no? Entonces creo que eso es importante, de cómo uno inicia. Creo que a lo mejor esto de la agricultura, esto de sembrar, esto de plantar, es algo nato que tenemos como seres humanos, porque siempre necesitamos comida. Más sin embargo, como que cuando encuentras a un espacio en donde te pueden fomentar el hecho de hacerlo de manera más amigable con la naturaleza, creo que te hace como despertar eso nato que tenemos. Entonces yo considero que sí, me inicié quizás cuando ya entré a la escuela, pero pienso que sí es algo que tenemos y que todos los seres humanos lo podemos hacer porque todos nos alimentamos y necesitamos de esos alimentos que deben de ser sanos. Entonces creo que se inicia desde siempre y también creo que es importante que vayamos involucrando a los niños desde pequeños para que ellos también puedan despertar esto que tenemos ya nato, ¿no? Que es el cultivar y ver que sí se puede hacer. Entonces, como padres, pues sería muy bueno involucrar a estos pequeños para que desde siempre puedan, pues ver cómo es desde que va creciendo una plantita, cómo va reproduciéndose, cómo se va desarrollando hasta que pueda tener los frutos con los que nos alimentamos. Entonces, eso es lo que yo puedo compartirles. Creo que todos lo podemos hacer, creo que lo tenemos.
Solo es cuestión de trabajarlo y hacerlo, ¿no? Y pues en el camino vamos aprendiendo muchas cosas. No sé si Así ya... es, Esther, pues sí, como bien comentas, también es algo que viene en nuestra memoria, ¿no? Nuestra memoria colectiva con nuestros ancestros y pues es Yo considero traerlos que lo tenemos en la memoria genética, ya lo traemos, solo es cuestión de trabajarlo y cuando se trabaja en colectivo creo que es mucho mejor, porque vamos aprendiendo entre los que estamos interactuando, haciendo, pues plantando y haciendo todas las compostas, todo lo que se utiliza, cuando se hace de manera colectiva, o sea, es mucho mejor, porque sí es cierto que cada quien trabaja en su casa haciendo sus propias labores, pero también cuando nos unimos en un espacio, pues podemos compartir qué me ha resultado a mí, qué no me ha resultado, qué le he puesto más a esta plantita, o cómo lo puedo intercalar con cuál otra planta para que pueda tener un mejor resultado el cultivo. Así Entonces es. creo que es eso. Sí, muchas gracias. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu experiencia, Laura Artemisa? Hola. Lau, creo que está silenciado tu micrófono. Sí se escucha. ¿Ya se escucha? Ahora ya te escuchas. Y te Hola. Ah, me sacó, no sé si se... Creo que la pregunta es, ¿cómo iniciamos en los huertos? Y me toca con Tergina. Creo que sí me están escuchando, no sé muy bien qué pasa. Te escuchamos, aunque se traba un poco. No sé si te sea más fácil apagar tu cámara para poder disminuir estas fallas de internet. Bueno, como les decía, la asociación surge en el año 2000 y en el 2003 hay la cumbre mundial de la OMC en Cancún. Es Organización Mundial de Comercio. Y vamos, ¿no? Vamos el grupo de la asociación, fui yo, y ahí vimos realmente el tema alimentario, realmente cómo los campesinos estaban peleando con las grandes industrias, con las grandes empresas, con toda esta corporación para mantener la semilla criolla. De ahí se me quitó el velo. Fue cuando aprendí muchas cosas. De verdad, me causó mucha polémica mental y fue cuando decidimos hacer algo interno, ¿no? Interno, y es prepararnos, y decidimos pues traer gente que nos enseñara, ir a lugares a aprender, y así iniciamos en México. Entonces fue para mí difícil todo el tema de la agricultura, no como a Noemí, que ya estaba y está más en contacto con el tema de la siembra tras patio, ¿no? Que es Quintana Roo, donde no hay suelo, pues es un poco más complicado porque hay que hacer las camas de siembra, ¿no? Y pues, en primer lugar,
tienes que generar el suelo, tienes que ver la semilla. Algo que me preguntaba yo mucho era, ¿por qué no? ¿Por qué no guardamos semilla? ¿Por qué no colectamos semilla? Y para mí era muy importante tener semillas. Vino a darnos un curso, lo que nos dijo que la mejor forma de que la semilla criolla Parece que Laura tiene un poco problemas de conexión. En tanto se puede establecer, si le podemos dar la palabra mientras a Susana García González. No sé si ya me pueden ver y escuchar. Bien, bueno, en la cuestión de huertos yo me inicié por mi formación. Como comentaba, estudié ingeniería en agroecología, entonces, pues una de las formas de producir era mediante el huerto. En este caso, bueno, empleábamos la técnica del huerto biointensivo y pues era una práctica que finalmente, aunque académica, también te hacía crecer mucho personalmente. Entonces, pues comencé posteriormente a impartir algunos talleres. Soy originaria del estado de Aguascalientes y colaboré con algunas asociaciones por allá en las que comenzábamos ya a dar capacitaciones acerca de huertos. Y posteriormente también en el estado de Oaxaca me vi involucrada en este tipo de proyectos. Entonces, en sí, pues mi formación fue la que me llevó a adentrarme en la cuestión de huertos, porque a pesar de que hay muchas formas de producción, pues una de las alternativas es el huerto mediante camas o suelo, que diga, perdón, o bien en algunos recipientes, por ejemplo. Y para las ciudades, una alternativa era precisamente fomentar los huertos urbanos para que las personas pudieran acceder de cierta forma tanto a conocimientos referentes a cómo se dan los procesos de producción, también al acceso a alimentos sanos producidos por ellos mismos y por otro lado, pues tengan este contacto con la naturaleza. Entonces fue prácticamente así mi inicio en los huertos a través de mi formación, porque a mí me apasiona mucho esta cuestión de conocer los procesos que se llevan a cabo en la naturaleza y cómo nosotros podemos potenciarlos, perdón, en las prácticas agrícolas. Muchas gracias, Susana. Y bueno, ¿cuál sería tu experiencia, Cassandra Villaba? Ya que como bien nos comentas, no estás en la rama en cuestión laboral, sin embargo, desde tu emoción, tu forma de pensar y la acción diaria, pues te llevó a los huertos urbanos. ¿Cómo te iniciaste? Bueno, yo estudié biología, entonces, bueno, las plantas sí me gustan y siempre me han llamado la atención. Y incluso desde casa, en algún momento con mi papá, cultivábamos jitomates ahí en el jardín en algún momento o alguna otra hortaliza. Y bueno, después me estuve cambiando mucho durante mis estudios, estuve viajando bastante, viviendo en diferentes lugares, entonces pues ya no había oportunidad de sembrar cosas, ¿no? Pero yo creo que realmente mi inicio y tener esta concepción, como han dicho las panelistas, esta concepción de o sea, no solamente de tener una planta de jitomates y ya, sino como todo lo que ocurre, todos los ciclos y todos los tiempos que ocurren con estas plantas, yo creo que fue pues el año pasado, justamente durante el confinamiento por el coronavirus. Yo tengo una niña de 4 años y cuando nos confinaron aquí fue en marzo y pues
pues como todos, ¿no? No podemos salir ni a la esquina. Entonces yo estaba así, ¿qué hago con una niña de 4 años? Pues 24 horas al día, ¿no? Entonces, tenemos una terraza, un pequeño jardín y pues yo ya tenía algunas plantas y entonces empezamos a sacarle las semillas a todas las verduras y frutas que podíamos, que nos llegaban a las manos. Y entonces la empecé a involucrar a ella, ¿no? Así, mira, esas son vamos a sacar las semillas a los jitomates y a las sandías y a los pepinos y así. Y los empezamos a sacar, y los empezamos a sembrar y entonces con ella empezamos a hacer este viaje, ¿no? Para conocer un poco más cómo es el desarrollo de las plantas y luego empezamos a cultivar, por ejemplo, lechuga o arúgula, entonces le decía, vamos a cosechar arúgula para la ensalada, ¿no? Entonces, pues fue bastante bonito porque eso me ayudó mucho a mí personalmente con la ansiedad, ¿no? De estar en el confinamiento y de estar en una pandemia y todo este rollo y conciliar el trabajo, que yo empecé a trabajar desde casa, pero tenía a la niña en casa, bueno, ya saben, ¿no? Ya saben lo que a todo mundo nos ha pasado durante este año y fracción. Pues eso, empezar este huertito en casa me ayudó a mí, a mi salud mental, a tener algo extra en qué pensar y no en el condenado virus. Y también para una actividad para mi hija, pues para inculcarle esta conexión con la naturaleza y pues, cómo son los alimentos que se comen, ¿no? Entonces, este año que ya no está ese confinamiento tan restrictivo, pues me puse a buscar un poco más. Entonces encontré 2 cursos que se dan, bueno, en Barcelona hay bastantes cursos, entonces me apunté a 2. Y entonces ya no es solamente plantar una planta porque me gusta o lo que sea, sino todos los ciclos con qué otras plantas se puede ayudar, cómo son, qué plantar cuándo y todas estas cosas que implican los huertos urbanos que las expertas aquí saben más que yo. Todo esto lo estoy empezando a aprender. Entonces, eso me gusta mucho y yo lo hago por mi salud mental y porque me gusta y por tener esta conexión con la naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Pues sin duda ustedes nos han dado buenos indicios, ¿no? De qué es lo que nos lleva a empezar un huerto, ¿no? De alguna manera, pues dicen, han traído la memoria, nuestros ancestros, el conocimiento que se ha tenido a través del tiempo, la preocupación por consumir alimentos sanos, ¿no? La conexión con la naturaleza y esto que acaba de mencionar Cassandra, sobre pues la salud mental, ¿no? Una salud socioemocional en la cual pues también está vinculada a estas prácticas de la tierra, ¿no? Y pues esta conexión con la tierra. En ese sentido, ¿qué han aprendido ustedes al tener su huerto? ¿Cuáles son las partes más importantes que les ha otorgado el tener su huerto? Y bueno, pues me gustaría, si pudiera Noemí, comenzar a responder. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te ¿Me escuchan bien? escuchamos. Adelante. Hola, bueno, de lo que he aprendido es que hay que ser persistentes, ¿no? En este caminar que es la trayectoria de los alimentos. Hay que ser persistentes porque no es algo fácil, no es algo que porque le ponga la semilla ya está hecho todo, sino que es un proceso continuo de poder aprender lo que estás haciendo. Entonces, sí es algo que lo que tenemos que persistir y a lo mejor la primera vez que siembre no voy a tener la cosecha como espero, pero tengo que volver a hacerlo y tengo que aprender qué es lo que no me salió bien, en qué fallé, y de esa forma pues ir mejorando mis conocimientos en relación a los cultivos. Creo que eso de cultivar alimentos sanos o de manera agroecológica lleva su tiempo, su dedicación, y también esto que he descubierto que no es tan fácil como puedo pensar que lo es, que es mucho más fácil quizás cuando uso algún agroquímico, porque pues mato lo que me perjudica, ¿no? Sin embargo, esto tengo que hacer un control, tengo que
poner composta para abonar los cultivos. Entonces todo eso implica más trabajo. El hecho de ponerme a hacer composta, pues tengo que preparar los mismos materiales, tengo que preparar la composta en sí, tengo que dejar tiempo para darle los volteos necesarios para que pueda quedar en determinado tiempo. Una vez que quede, tengo que pues, aplicarlo a mis cultivos. Entonces es un proceso largo ese de producir alimentos sanos. Entonces, esto que ahora yo ya veo de manera más presencial, porque lo estamos haciendo, creo que me ha llevado a valorar mucho más lo que vienen siendo los alimentos que tenemos en nuestras mesas. Y sobre todo cuando compramos alimentos que son agroecológicos. Porque muchas veces siento que la gente no valora estos cultivos. Y muchas veces pues, no quieren pagar el precio justo para el productor. Sin embargo, al yo estar del otro lado, tratando de producir alimentos sanos, veo que sí, pues implica tiempo, implica esfuerzo. Entonces ahora yo valoro mucho más a la gente que produce alimentos, ¿no? Y alimentos sanos. Entonces, creo que eso también me ha llevado a esa reflexión de valorar ese trabajo que se hace, ¿no? El trabajo campesino que se hace, los conocimientos ancestrales que se aplican en la producción de manera agroecológica, y muchas veces esos conocimientos se tienen que rescatar porque esos conocimientos ya están en el olvido. También eso creo que lo he aprendido y hemos tratado de rescatarlo, ¿no? También he aprendido que no todos los cultivos son iguales. He aprendido que hay cultivos que puedo intercalar con otros para que puedan mejorar. Hay cultivos que no los puedo poner porque son de la misma familia. Si los pongo, me va a salir más plagas y enfermedades. Es todo un proceso que vamos aprendiendo y que siempre en esto del huerto, de la producción agroecológica, pues es un continuo aprender. Aprendo de lo que hago, aprendo de otras personas y pues nunca dejamos de aprender. Y también creo que algo que he aprendido mucho es a valorar la tierra, ¿no? Porque creo que es como la magia que existe en ese hecho de solo poner una semilla y que la tierra me haga una plantita y que esa plantita pueda tener frutos, ¿no? Y que me puedan alimentar. Entonces, esto de hacer un huerto y de sembrar también te hace valorar y amar más a lo que viene siendo la madre tierra y todo lo que nos da en la vida. Así es, muchas gracias. Pues justo es toda una valoración de cosas que no siempre conocemos, ¿verdad? Y bueno, pues en ese sentido, ¿qué opinas tú, Laura Artemisa, referente a qué has aprendido al tener tu huerto o participar en esta acción colectiva en torno a los huertos urbanos? Espero ya se escuche bien. Sí, Laura. Gracias. Bueno, ¿qué he aprendido? Desde el 2008 nosotros empezamos a trabajar los huertos orgánicos, ya como enseñando, ya haciendo talleres, ya haciendo nosotros nuestro propio huerto. Desde el 2003 eran como prueba y error y que sí, que no. Y desde el 2008 nos aventamos ahora sí a hacer talleres y dijimos, bueno, vamos a aprender. Nosotros donde tenemos el huerto, que es ahorita en la azotea, pues le llamamos nuestra unidad demostrativa, porque como damos talleres y enseñamos a sembrar, pues vemos qué puedes reusar, cómo puedes mantener la semilla. He aprendido el ciclo de la vida, realmente aprecio mucho a los campesinos, he aprendido a apreciar el alimento y realmente cuando nos damos cuenta de todo el ciclo que tiene que pasar desde 100 días, desde 40 días hasta 265 días para tener un fruto, un producto, dices, de verdad que es un buen trabajo.
Nosotros hemos sido asesoras, hemos enseñado a amas de casa, estudiantes en escuelas primarias, secundarias, y también a la industria. Aquí, como ustedes saben, es industria hotelera, también a la industria hemos enseñado, hemos dado talleres. Y el tema es que cuando la gente se da cuenta cuánto necesita para aprender, pues es cuando aprecia más. Hemos aprendido que el suelo es el valor que tenemos que cuidar más. El suelo es el que nos va a dar realmente la vida a través de todos sus minerales y todos sus componentes, el suelo vivo, estamos hablando del suelo vivo. Apreciamos más la composta y sabemos que la composta es un recurso que nos da una buena salud alimentaria. Ahora con el tema, yo creo que ahora con el tema de la pandemia, hemos apreciado más el huerto de traspatio. Hemos visto que no tenemos soberanía alimentaria. México no es uno de los países con soberanía alimentaria. ¿Y qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Pues aprender a sembrar. Aprender a sembrar, mínimo tu caja de salsa, como le decimos, ¿no? Tus jitomates, tu cilantro, tus chiles, para que puedas, puedas tener algo, ¿no? En lo económico, fíjate que también en lo económico hemos visto que es bueno, porque, por ejemplo, vas a comprar al súper un manojo de cilantro, aquí el manojo de cilantro está en 9 pesos, 9.50, y ocupas nada más 3 ramitas, lo demás mucha gente lo tira, ¿no? Cuando mejor va, pues va la composta, pero si te puedes evitar esos 9 pesos, nada más cosechando tu cilantro, es un ahorro. Entonces, ya así lo vemos con los chiles, con el jitomate, que con el rábano. Algo importante también que he aprendido del huerto es que cuando quieres iniciar, cuando no eres un profesional de siembra, pues inicies con las semillas de la región. Así te vas a animar y vas a decir, bueno, sí, lo hago. Porque si traes semillas de otro lugar, por ejemplo, si traes semillas del centro de México a Quintana Roo, muchas veces no se dan o se dan muy pequeñas y te desanimas. Entonces, algo para que no te desanimes y sigas sembrando es consigue semillas de la región y plántalas. Esa es mi participación y bueno, eso es lo que yo he aprendido. Me encanta el tema de enseñar a sembrar, me encanta el tema de tener tus propios huertos en casa, de poco, mucho. Algo también importante es observar, ¿no? Observar tu huerto, observar tu planta, qué le hace bien, si tiene exceso de agua, si le falta agua, si necesita nutrientes. Eso es muy importante, observar tu jardín. Muchas gracias, Laura. Bueno, Susana, ¿qué es lo que has aprendido al tener huerto y tu participación con el grupo en el que te encuentras? ¿Qué tal? Bueno, yo considero que son muchísimas las cosas que he aprendido en relación a los huertos. Y bueno, yo lo clasificaría, digamos, en 3 grupos que en cuanto como que me he relacionado como productora, digamos, ya propiamente trabajando en un huerto, como capacitadora y como constante aprendiz, ¿no? Y estudiante. Entonces, creo que como capacitadora, que es ahorita, como estamos colaborando acá, bueno, trabajando en SEA, pues veo que los huertos en general son una forma de acercar a las personas a la naturaleza, sobre todo pues de aquellas personas de las ciudades. Los huertos urbanos nos permiten hacer esta conexión de cierta forma de las personas que muchas veces ya no se acercan, digamos, al campo o no saben muchas veces la forma en que se producen sus alimentos. Y creo que es como una alternativa para acercar la naturaleza precisamente bueno, a la comunidad en general. Y pues creo que es como
gran parte de por qué hago esto de las capacitaciones. Por otro lado, pues creo que permiten la valoración del trabajo del campesino, como por ahí ya lo mencionaron algunas de las participantes, porque al momento de tú tener tu huerto, pues te das cuenta de que requiere dedicación y de que requiere pues cierta constancia, y a veces es también, ¿por qué no decirlo? Pues un trabajo duro que puede llegar como a ser de cierta forma un poquito agotador, y uno aprende a valorar el trabajo del campesino. Creo que por otro lado, pues también son una forma de resistencia. Entonces, pues atreverte, ¿no? A producir tus alimentos, aunque sea poquitos, ¿no? No necesariamente tienes que decir, no voy a cubrir toda mi canasta básica, sino bueno, tener la capacidad de producir cierta parte de tus alimentos es una forma de resistencia ante el sistema en el que vivimos, y pues creo que eso también se aprende a través de un huerto. Y bueno, al capacitar me he motivado también al seguir enriqueciendo mis conocimientos, y pues cada vez aprendo más acerca de la vida. Digamos que desde el ámbito académico me he relacionado más a querer comprender cómo se dan los mecanismos de interacción, por ejemplo, entre los diferentes organismos que nosotros encontramos en un huerto, y cómo a pesar de que pueda haber patógenos y plagas, pues hay muchísimos organismos de los que también se apoya la planta para poder desarrollarse adecuadamente, y entonces eso se refleja también en nosotros como humanidad. Si la planta requiere de otros organismos, nosotros también requerimos de estos organismos, y es algo que he tratado también, lo aprendo y lo trato de transmitir, que pues es muy complejo esto de las interacciones que tenemos, y que por eso, a pesar de no comprenderlas, pues debemos de respetar la vida y respetar y conservar a los diferentes organismos que habitan en el planeta. Por otro lado, pues para finalizar, he aprendido diferentes formas de comercialización, por ejemplo, de productos que nos permiten un mayor beneficio tanto a consumidores como a productores, al facilitar, digamos, redes más cortas de comercialización. Y pues todo esto, les digo, a través de estos 3 grandes ámbitos en los que me he relacionado con el huerto. Sería toda mi participación. Gracias. Muchas gracias, Susana. Pues si bien, como comentan, pues es todo un tema, ¿no? Que nos acerca a la valoración de todo aquello que conocemos, ¿no? A veces solo llegan los alimentos a nuestra casa y no tenemos como ese pensamiento, ¿no? Del proceder de ellos, y pues también, ¿no? De estas interacciones que tú comentas, ¿no? Que no solo es entre seres humanos, sino con otros organismos que participan en la producción de algún alimento, ¿no? Y bueno, pues justo esto que bien comentas, el atrevernos a producir nuestros propios alimentos. Y en ese sentido, pues, ¿cuál sería tu experiencia, Cassandra, y referente a qué has aprendido al tener un huerto urbano en este, pues como bien lo comentas, en este espacio de pandemia? Pues ya las colegas han dicho muchas de las cosas que yo tenía en mi lista de todos los aprendizajes. Yo creo que bueno, es que todo es importante, o sea, el valor real de los alimentos, o sea, no es lo mismo, como ya decían, del cilantro. Valoras más lo que te estás comiendo si tuviste que ponerlo desde semilla, regarlo, que hay mucho sol, que hay mucho viento, y cuando germina, y que le falta, que se le están así las amarillas las hojas, y todo el cuidado que requiere una planta para producir. Lo valoras más y ya no lo desperdicias, ¿no? O sea, es esto, el valor real de los alimentos. Entonces, la otra cosa muy interesante es que realmente no conocemos a toda la planta que nos alimenta. O sea, conocemos la papa, pero no conocemos la planta que da las papas. Conocemos la coliflor, pero no conocemos el resto de la planta de la coliflor. Entonces, eso es otra cosa muy interesante. Nosotros vamos al mercado o al supermercado y nos venden fracciones de plantas y no conocemos el resto. La otra cosa interesante que aprendí, bueno, ya lo dijeron, ¿no? Observar, paciencia, todos los elementos que afectan el crecimiento de una planta. Otra cosa interesante es, que también ya lo mencionaron, ¿no? El valor de la biodiversidad. O sea, puedes tener, si tú haces bien tu asociación de cultivos,
puedes tener una diversidad muy grande en un espacio súper pequeñito, pero es como un mini ecosistema que tienes allí, súper productivo, si lo sabes hacer, ¿no? Entonces, eso es súper interesante porque entonces tienes plantas que tienen ciertos requerimientos, no sé, que tienen papas, ¿no? Pues necesitan mucho espacio en la raíz porque pues necesitan espacio para crecer las papas. Pero tienes otras plantas requieren espacio, pero en la parte aérea, ¿no? Lechugas o acelgas, yo qué sé. Entonces, conocer todos estos requerimientos de las plantas y acomodarlas a que ellas se ayuden y se protejan, pero que no se estorben o compitan, eso me parece súper interesante porque puedes tener un sistema súper productivo, completamente orgánico, porque metes flores que te ayuden a atraer polinizadores, o algunas plantas aromáticas que te ayudan a espantar bichos que se comen las hojas, yo qué sé. Todas estas cosas que en un sistema de agricultura industrializada, pues no lo ves porque todas las plantas son las mismas y pues tienen que poner pesticidas y todo esto que mata la biodiversidad, que realmente es parte esencial de este ecosistema para la producción de alimentos. Entonces, esa parte ha sido también súper interesante y también ha sido un proceso para mí, para enseñarle a mi hija cómo funciona todo esto de la naturaleza, que todo está relacionado y que todas las partes de este ecosistema son importantes. Y bueno, pues aquí ya dejo mi participación. Muchas gracias, Cassandra, y pues a todas las participantes por su pues valiosa contribución referente a cómo iniciaron y qué han aprendido. Finalmente, en la última pregunta, mientras la vamos desarrollando, también me gustaría invitar a los asistentes a que puedan empezar a hacer sus preguntas que quisieran hacerles a las panelistas, ya que, bueno, pues en esta parte del live, lo que queremos es que ellos nos puedan dar algunos consejos para iniciar, ¿no?, sus huertos, pensando en que pues muchos o contamos con espacios pequeños o no tenemos todavía como alguna idea de qué necesitamos, ¿no?, incluyendo cómo poder reutilizar las cosas con las que contamos. Entonces nos gustaría que ustedes desde su experiencia nos podrían contar o darnos algunos consejos para las personas que quisiéramos iniciar nuestros huertos urbanos. Y bueno, en ese sentido le voy dando la palabra a Esther. Adelante, Esther. ¿Escuchan? Bueno, espero que me escuchen. En relación a lo que comentas, ¿algún consejo para las personas que quieren Más, por favor. en esto que viene siendo el huerto en sí? ¿Me escuchan? Sí, solo te escucho un poco lejos, entonces si puedes hablar un poquito más fuerte estaría mejor. Bueno, lo que a esto de algún consejo para iniciar el huerto, creo que una de las cosas que nos deben como que entusiasmar o inspirar es pensar que vamos a producir nuestros alimentos, ¿no? Que es comida y que va a ser para nosotros. Y en ese caso, pues tengo que poner pues todo mi empeño para poder lograrlo, tengo que ser persistente y tengo que pues aprovechar los espacios que tengo. En este caso, por ejemplo, si tenemos un espacio pequeño en nuestro jardín, de nuestra casa, podemos aprovechar ese espacio, considerar, pues, establecer cultivos que no ocupen demasiado espacio, como los cultivos básicos que uno considero que siempre se debe tener en la casa. Está como el cilantro, la cebollina, los chiles, la hierbabuena, la albahaca, algo de espinaca. En este caso, por ejemplo, de aquí en Yucatán, algo que no puede faltar es la chaya, que es como básico sirve para hacer varios guisos, varias comidas. Entonces, es aprovechar esos pequeños espacios que tenemos en nuestra casa, ¿no? También podemos sembrar en botes, en plásticos que ya no usemos, todo eso lo podemos utilizar. Creo que también algo muy importante es intercambiar las semillas. Hacer un intercambio de semillas o plantas con nuestros vecinos, creo que eso es muy importante, ya que eso también nos permite que no gastemos
algún dinero, ¿no? Para que podamos tener pues lo que consideramos que es importante en nuestra comida, ¿no? Podemos hacer ese intercambio de semillas o plantas. Creo que también hay algo importante que a veces obviamos es el uso de semillas, porque a veces no consideramos la cantidad de semillas que necesitamos para producir y ponemos exceso de semillas. Entonces eso nos lleva a perder esas semillas, porque cuando crece la planta, pues tiende a ocupar más espacio. Si pongo más semillas de las necesarias, al final las plantas me van a morir. Solo van a sobrevivir algunas que son las que requiere, que son las que necesitan el espacio donde las establezco. Por lo que es importante considerar la cantidad de semillas que voy a necesitar de acuerdo al espacio que tengo para sembrar. Creo que también eso es importante, porque sí creo que a veces nos pasamos de semillas. Pues algo que es sumamente esencial para cualquier cultivo es generar nuestros propios sustratos o composta, porque tener un suelo fértil hace que nuestras plantas se entreguen menos. Entonces, desde un principio tenemos que considerar tener nuestros sustratos para que podamos establecer nuestras semillas o nuestras plantas. Eso también es importante en relación a los riegos también. Creo que es importante saber cuánto riego necesita o cuánta agua necesita cada planta, no pasarla de agua y tampoco castigarla y no ponerla. Algo que para mí es importante es que los que puedan y tengan que pueda es establecer un pequeño sistema de riego, porque eso te ayuda a controlar el agua que le vas poniendo a tu planta. Entonces, considero que el sistema de riego puede ser de gran ayuda, porque también te evita que el tiempo que usas en regar lo ocupes en otras cosas, como por ejemplo colocar trampas para insectos o intercalar plantas para ayudar a su crecimiento o para que no igual se llenen de plagas, ¿no? Entonces, eso creo que es importante tener en cuenta esto para poder hacer nuestro huerto. Pues sobre todo que no nos desanimemos, que si nos sale malo, sigamos intentando, que le preguntemos a personas que ya lo han hecho antes, para que ellas nos puedan orientar. Por ejemplo, nosotros tenemos una persona que siempre nos apoya muchísimo, don Adelso Pinzón, es uno de los integrantes de la escuela, que pues tiene un conocimiento muy amplio, es una persona ya grande, que siempre nos orienta cuando hacemos algo equivocado, ¿no? Pero pues estamos persistiendo y vamos a estar sembrando y tratando de no perder el ánimo. Bueno, pues en esa pregunta pues creo que es lo que puedo aportar. Gracias. Muchas gracias, Dani. ¿Cuál sería, Laura, cuál sería los consejos que podrías darnos para poder comenzar a tener nuestro propio huerto? ¿Cómo podríamos iniciar? Bueno, un diseño me refiero a ver el lugar donde vas a sembrar, ya sea en macetas o ya que tengas la cama de siembra. Es importante saber, tener un diseño, porque ahí vas a ver qué necesitas, cómo vas a tener el agua, qué tanto sustrato necesitas, todos los elementos que debes de tener, tus herramientas, tener herramientas para el jardín o para tu huerto. Para mí eso te ahorra mucha energía humana, ¿no? De que a veces uno no se da cuenta y empiezas al revés. Y entonces hacer el diseño es importante y es para empezar, ¿no? Otra cosa que veo en el beneficio de hacer un huerto es, por ejemplo, en tema terapéutico te relaja, te tienen el aquí y en el ahora cuando estás con las plantas, entonces eso es muy, muy enriquecedor. Ese es un buen tip para la gente que está ahorita con el tema del COVID, que está mucho en casa.
es muy, muy, muy bueno tener contacto con las plantas en esa cuestión. Y en la cuestión social, pues es súper padre porque haces tejido social, tienes temas de plática con tus vecinas, haces intercambio de saberes, haces trueque de plantas, haces trueque de ¿cómo se llama?, de frutos, de producto. Entonces, es padrísimo ver desde esos puntos, por qué sí hacer un huerto, ¿no? ¿Por qué sí intentar? La siembra, el tema del huerto es para que con el tiempo se vaya siendo sustentable, ¿no? Se vaya siendo sostenible. Sí va a ser una inversión poca o mucha, pero es una inversión y ya con el tiempo es el tema sustentable. Por eso nosotros apostamos a la composta para tener un suelo vivo y tengamos nuestra materia orgánica. Acuérdense que, bueno, que necesitamos para que nuestros huertos sean saludables, las 3 M's, que es materia orgánica, minerales y microorganismos. Entonces, cumpliendo con esas 3 M's, pues vamos a tener una producción súper saludable, vamos a hacer una planta resistente. También algo que pueden ver desde el punto de vista es la rotación de cultivos. Es muy importante la rotación de cultivos porque la tierra no la empobrecemos. La tierra vamos a tomar ciertos minerales y las mismas plantas hacen todo, ¿no? Toman ciertos minerales y dejan ciertos minerales. Acuérdense que es como tener vida en la tierra, es millones de microorganismos que son los que hacen una armonía dentro de nuestro jardín. Tenemos la idea de que el jardín debe de ser limpio. Esa idea es de la industria, ¿no? Todo muerto, limpieza es todo muerto, y acuérdense que lo que nosotros queremos es todo vivo, o sea, la vida. Vamos a apostarle a la vida y para eso es importante entonces tener un suelo vivo. ¿Cómo lo hacemos vivo? Con ya sea humus de lombriz, ya sea tierra de hojas, ya sea composta. Hay ahorita muchos abonos que podemos bokashi, podemos nosotros realizar desde nuestra casa, no necesariamente comprarlos, ¿no? Entonces, otro tip que les estaba diciendo, pues sembrar semillas de la región. Es bueno las semillas de la región porque tenemos mucha posibilidad de que sí salgan nuestras plantas, de que estén los frutos buenos, grandes, saludables. Y bueno, lo importante aquí es algo también muy importante es estudiar dónde estamos, ¿no? Por dónde sale el sol, por dónde se mete el sol, por dónde nos llegan los vientos, cuándo es época de sequía, época de lluvias. Todos esos factores que son naturales son importantes saberlos. Es importante también tener una bitácora. Eso nos ayuda mucho a tener una bitácora porque es como la historia del huerto, ¿no? La historia, cuándo sembré, cuándo saqué esquejes, cuándo tuve exceso de ciertos bichitos. Todo eso, cuando seguir la luna es importante. Todo eso teniendo en la bitácora es la historia del huerto, y aunque tú no estés presente, otra persona lo puede hacer, ¿no? Otra persona dejas las tareas, si es riego, si es, ¿cómo se llama? Esquejear, si es plantar, si es trasplantar. Les aconsejo que es muy bueno tener una bitácora. Y creo que es todo. Muchísimas gracias. ¿Qué podrías comentarnos, Susana García? Bien, bueno, pues ya abarcaron demasiados puntos ahorita las compañeras respecto a las cosas ahí técnicas y de diseño que debemos de considerar. Entonces, nada más como para
complementar, yo sí aconsejaría que investiguen mucho, ya se decía, ¿no?, acerca de en qué lugar nos encontramos y también como de las especies que nos gustaría producir y ver si son como aptas para la temporada o para el sitio en específico en el que vivimos. Entonces, pues ya hay en la red diferentes manuales que uno puede consultar o diferentes cursos, por ejemplo. Entonces, creo que sí, a partir de tener información, pues uno puede tener mayor éxito en sus proyectos de huerto. Por otro lado, bueno, ya determinando un lugar en el que vayamos a establecer el huerto, pues que tenga un acceso a agua y que sea también un sitio accesible para uno, porque a veces si es como un lugar al que es complicado acceder, pues se puede llegar a perder el interés por la actividad. Entonces, sí, como que sea un sitio accesible y considerar que debemos pues invertir tiempo, ¿no? Tiempo para nuestro proyecto de huerto y bueno, pues no verlo como una cosa mala, sino más bien como una terapia, bueno, o sea, más bien esto del tiempo, o sea, no verlo como un defecto del huerto, sino como una forma de invertir tiempo para nosotros, tal vez para tranquilizarnos, para estar en contacto con la naturaleza. Y pues creo que a partir de esto, pues podemos también como establecer como una relación mejor con nuestro entorno. Asimismo, pues yo diría que en la medida de lo posible, pues involucrar a nuestra familia para que de esta forma, ya sea en dado caso, por ejemplo, de que nosotros no pudiéramos estar en el huerto, pues nos pudieran apoyar y también para volverlo una actividad familiar o que nos sirva como una dinámica de familia. Y bueno, ya en cuanto al diseño, pues nada más puntualizar que es importante establecer diferentes especies. En este caso, pues nosotros recomendamos que en los huertos se favorezcan diferentes interacciones, como ya lo mencioné anteriormente y como lo han mencionado las compañeras. Entonces, pues añadir a nuestro diseño plantas con flores o plantas aromáticas, ya que de cierta forma nos ayudan en la parte de regulación de plagas y pues ya no, ya sea como por ejemplo interfiriendo para que no se ubiquen en el cultivo del que son plaga. Y por otro lado, por ejemplo, las plantas con flores nos permiten atraer diferentes insectos, polinizadores en este caso, que pueden fungir no solamente como polinizadores, sino también como controladores de insectos plaga, por ejemplo, fungiendo como depredadores, es decir, que se alimentan directamente de los organismos, o como parasitoides, es decir, que viven cierta parte de su ciclo de vida en los insectos plaga. Entonces, de esta forma nos ayudan a regular este tipo de poblaciones. Pues nada más sería eso de mi parte, creo que si hay alguna otra cosita que agregar, la diré más adelante. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Qué podrías comentarnos finalmente, Cassandra? ¿Qué consejos puedes brindarnos? Bueno, pues ya me dijeron casi todo. Si pueden colectar agua de lluvia, estaría fantástico. Yo tengo mi huerto aquí en la casa, entonces pusimos una canaleta en el techo y pusimos pues un bote grande con una reja para que no se generen mosquitos. Y con eso regamos casi todo. A veces sí hay que usar agua de la llave, pero bueno, ahora va a empezar la temporada de secas, pero ayuda bastante. Porque a veces la calidad del agua de la ciudad, si está muy clorada, también les puede hacer un poco de daño a las plantas. Yo creo que un consejo importante es saber tantearle el agua a los camotes con el tiempo, porque nos podemos entusiasmar mucho con tener muchas plantas, si es que yo quiero chile, si es que yo quiero esa, no sé lo que sea, pero necesitamos, como ya dijeron, esto requiere tiempo, requiere observación, requiere dedicación y requiere buscar información y preguntar, y todo eso requiere tiempo. Entonces, lo mejor es empezar con poquito, con 3 plantas, 2 plantas, pero poquito, y ya que más o menos veas todo el ciclo, todo el tiempo que te ocupó cuidar estas 2, 3 plantas, entonces vas al siguiente año, pues entonces incorporas más. La otra cosa es buscar en tu comunidad si existe ya algún huerto donde puedas ir a aprender. A veces dan cursos o puedes ir de voluntario.
Entonces, en muchas ciudades, así como las colegas que están aquí expresando sus experiencias, pues ellas dan cursos. Si ustedes están en esas ciudades, pues apúntense, porque la mejor manera, lo más fácil, yo creo, es primero tomar un curso y luego hacerlo o hacer tu huerto al mismo tiempo que el curso. Muchos cursos funcionan así vas a tomar una clase de alguna cosa y vas y lo aplicas a tu huerto. Entonces es por temporadas y es local, son las variedades que se pueden producir en ese lugar y te asesoran. Tú puedes decir, pues es que tengo un jardín que da hacia el norte y le dan tantas horas de luz. Ah, bueno, pues entonces te dicen qué plantas sí puedes poner y qué plantas no. Entonces eso también es importante. Y yo creo que tomar en cuenta que lo mejor que podemos hacer con esos huertos urbanos es pensar en que tenemos que trabajar con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Entonces, ya dijeron todo, usar la biodiversidad para mantener a tus plantas. Pues muchísimas gracias a todas, sin duda pues nos han dado una buena idea sobre cómo poder tener nuestro propio huerto y bueno, pues considerando el tiempo principalmente, el lugar donde vivimos, las especies que están más adecuadas al lugar donde nos encontramos y así como pues pensar en una buena planeación y justo la captación de agua de lluvia, ¿no? Que para quienes vivimos también en la Ciudad de México, pues ahora le estamos viendo ciertos estragos referente a la escasez del agua. Y bueno, pues daríamos paso a las preguntas que realizaron los asistentes en los diversos foros donde se está abriendo en las diferentes redes sociales. Y bueno, muchas de ellas ya se han intentado cubrir, bueno, ya se han cubierto desde lo que están comentando las compañeras, por lo que voy a dar paso a las preguntas que parece que no se han mencionado y si sobra un tiempo, volvemos a puntualizar en las preguntas. La primera sería, eh, bueno, Rocío Choeterno López comenta que una cosa que le da conflicto es que cuando ofrecen plaguicidas para un huerto, pues tratan de convencerla acerca de que son necesarios, ¿no? El consumo de estos plaguicidas. Yo soy toxicóloga y entro en ese conflicto, pues no quiero usarlos. ¿Qué alternativas utilizan ustedes para manejar las plagas? Y bueno, no sé si alguna de ustedes quisiera responder la pregunta. Bueno, Adelante, Susana. me permito tomar la palabra. Bueno, aquí sí es como bien variada la cuestión del uso, no uso de algunos productos. Depende en gran medida, digamos, de la superficie tal vez y del destino. Yo considero bueno, por mi formación como agroecóloga y actual estudiante de una maestría en ciencias en protección vegetal, que en algunas ocasiones, bueno, más bien que lo recomendable sería, pues no recurrir, digamos, a este tipo de productos simplemente nada, porque se nos presentó, digamos, un gusanito y ya decimos, este es como un problema ya muy grande, necesitamos aplicar el producto. Hay muchas prácticas que se hacen previamente para precisamente reducir el riesgo de insectos plaga o de organismos patógenos. Entonces, lo primero, como ya se mencionó, pues es como hacer un diseño, establecer diferentes plantas que nos permitan, digamos, ciertas interacciones, o sea, en cierta parte, por ejemplo, como el control biológico, ya les decía yo que podemos incluir plantas con flores, plantas aromáticas que funcionen de barrera o que permitan, por ejemplo, la entrada de insectos que nos hagan la función de controlar por ahí algunos insectos. Entonces creo que es partir de ahí, ¿no? O sea, primero del diseño, después si en dado caso que se llegan a presentar algunos problemas, pues la primera opción son algunos productos, pues más como de origen vegetal, por ejemplo, hay diferentes macerados o diferentes caldos que uno puede hacer para aplicar. Y pues ya, o sea, si quisieras como ya recurrir a algún tipo de producto, pues basarte
en cuánta población tienes de ciertos organismos. Es que porque el uso de productos no es solamente como aplicarlo, sino que tiene como una base de que debes considerar cuántos organismos tienes y si se justifica, digamos, el uso, pero tienes muchas alternativas antes. Entonces creo que puedes recurrir a, les digo, como a extractos vegetales, caldos minerales, la nutrición de tu cultivo previamente para fortalecerlo y que no sea susceptible a este tipo de organismos. Entonces, bueno, creo que hay como alternativas previas antes de recurrir a este tipo de productos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta que es dirigida a Noemí de Salud Tierra. Dentro de la escuela, ¿utilizan al huerto como una herramienta de enseñanza de las ciencias ambientales formales o solo se toma como un aprendizaje comunitario no formal? Adelante, Noemí. Bueno, en relación a lo que viene siendo la escuela, puedo decir que sí es un aprendizaje comunitario no formal. El huerto es parte de los trabajos que necesitan o que los alumnos requieren hacer una vez que ingresan a la escuela. Es algo que es parte de su aprendizaje. Bueno, se dan talleres, se dan algunos talleres presenciales, pero ellos también tienen que trabajar en el huerto. Y sí, yo diría que es parte de una educación no formal, ya que la escuela no está incorporada a ninguna institución y tiene un plan de estudios. Siempre, cada ciclo escolar se presenta un catálogo de talleres que los nuevos alumnos pueden tomar. Sin embargo, este catálogo de los talleres que existen en la escuela, los que se pueden impartir, no tienen que ser precisamente esos, sino que ellos pueden elegir cuáles son los temas que le interesa al grupo. Y de ahí se organiza lo que vienen siendo los talleres que se van a dar en el ciclo escolar, por así decirlo, en el tiempo que dure la capacitación. Y va de la mano con lo que viene siendo el trabajo que se tiene que hacer en el huerto. Realmente no estamos como parte de alguna institución educativa formal. El consejo de UITSCAM ha platicado esto porque sí ha habido, se ha propuesto por la Secretaría de Educación Pública incorporar a la escuela, hacer parte, ¿no? de lo que viene siendo la educación pública del estado de Yucatán. Mas, sin embargo, el consejo de la escuela ha decidido no ser parte de esta propuesta, ya que esto implicaría que se tenga que enseñar lo que la institución decida enseñar. Y por ese motivo no se ha hecho, no se ha incorporado a la institución, a alguna institución pública o alguna institución de educación, sino que es más bien algo libre para que el mismo campesino pueda elegir qué es lo que quiere aprender, cuál es su interés al ingresar a la escuela, ¿no? Es por eso que no es una educación formal lo que se da. Es no formal, pero sí es de acuerdo al interés de cada grupo de alumnos. Muchas gracias, Noemí. ¿Quedó claro? De nada. Sí, estuvo muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para Cassandra, ¿cómo trabajas con las dificultades del clima? ¿Y crees que en algún futuro podrías integrarte a algún colectivo? Adelante, Cassandra. Híjole, esto del clima sí está complicado. Bueno, primero que estoy tomando un curso, entonces ellos nos orientan por cada época del año, qué es lo que se tiene que hacer, qué plantas hay que poner, si se tiene que cosechar algo, si se tiene que abonar algo, cualquier cosa. Entonces nos dan un seguimiento a lo largo de todas las estaciones del año, qué es lo que se debe hacer en el huerto. Entonces eso nos ayuda mucho porque además nos permite tener cultivos en temporadas donde crees que no vas a tener. Por ejemplo, en invierno en Barcelona hace bastante frío,
pero por ejemplo podemos tener brócoli o podemos tener espinacas u otras plantas que no son jitomates o no son pues, plantas que requieren más calor. Y bueno, ahorita el problema es que tenemos una onda de frío y yo tengo mis plantas que germiné en casa y están esperando ser trasplantadas al exterior y nomás el clima no me deja. Pero pues es simplemente paciencia y observación y pues tratar de adaptarnos, ¿no? Del colectivo, pues como les decía, en muchos lugares existen huertos comunitarios. Estoy en búsqueda todavía de alguno más cerca. En Barcelona hay varios, pero es complicado ir y venir. Entonces, pues en esas estamos. Gracias, Cassandra. Bueno, solo para mencionar, olvidé decir que la pregunta la escribió Rosa María Robles Mejía. Bueno, para Laura, de Edisa Chani. Hola, muchas gracias por su taller. Vivo en un lugar que llueve mucho y es máximo 15 grados centígrados hasta junio. ¿Qué verduras recomienda para empezar? Adelante, Laura. Si puedes activar tu micrófono, por favor, Laura. Mucho calor. Realmente tenemos calor los 365 días del año. Sé de lugares donde te dicen exactamente qué climas fríos, climas lluviosos, pero en sí yo no tengo mucha experiencia en esos climas. Yo aprendí en Quintana Roo, unas que tengan semillas, o siembres las semillas de tu región. Es lo más fácil y creo que contesté la pregunta. Cassandra, ¿puedes contestar? Yo rápidamente puedo sugerir para temporadas frías que siembres lechugas. Las lechugas se dan bien en climas fríos. Y sí, cualquier verdura de hoja, acelgas, espinacas, también las brásicas, o sea, coles, coliflor, brócoli, eso se dan en temporadas de frío. Sí, las sembramos en diciembre, enero, donde está un poco más frío, y pero sí, las hojas son es que la selga, la arúgula. Hemos visto que las plantas, por ejemplo, estas que son de frío, se aclimataron muy bien aquí a esta región. Sí, tenemos la temporada, que es la más fresca, y es cuando las plantamos, porque la primera experiencia que tuve con las lechugas, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, me crecieron como arbusto, largas, 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 y eso era por el calor. Entonces, pero sí es cierto, Cassandra, como dices. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen del público, y de ahí pues me gustaría cualquiera de ustedes cuatro, quien les guste contestar, puede levantar la manita. ¿Creen que es posible la sostenibilidad alimentaria? No, sí, Cassandra, adelante, por favor.
Bueno, ¿alguien más que quisiera abonar a la pregunta? Adelante, Laura. Tu micrófono, si puedes activarlo, por favor. Nada más que si hay que echarle ganas. Una de las cosas que nos decía un médico ambientalista hace muchos años, nos hemos dedicado también a temas de salud en la forma de que nos alimentamos. Y nos decía, lo que consumes en el súper, el 90%, bueno, para no ser exagerada, el 70% es, yo creo que hay que pedirlo. Cada vez que vayamos al súper, ¿tienen algo orgánico? Venden verdura orgánica. Y la primera vez que yo lo hice, la cajera no sabía ni qué estaba. Ya ves que te preguntan, encontró todo. Aparte de eso, hay que plantar nosotros, hay que practicar las manos, hay que ir a cursos. Y yo creo que sí lo podemos hacer desde nuestro hogar, poco a poco, y no sobre todo dice que es algo imposible que nos lleguemos a ¿cómo se llama? A mantener yo sé es que hay campos que no dicen que están plantando cosas orgánicas, porque si no, pues entran las certificaciones, y las certificaciones ya es un dinero que tiene hay que hacerlo desde nuestra siembra orgánica, ¿no? En cuestión de campesinos. Creo no está, creo que es manos a la tierra. Ya no logramos escucharte muy bien, Laura. Por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando. Agradecemos mucho la participación de todas las panelistas, quienes sin duda abonaron al conocimiento sobre cómo iniciar los huertos urbanos o los huertos tras patio también. Y bueno, pues nosotros damos por terminada esta reunión, no sin antes comentar que pues les vamos a mostrar un collage de todo el trabajo que se realiza de manera individual, pero que pertenece a la colectiva de Mexicanas frente al Cambio Climático, de alguna de las fotos que tenemos cada una. Agradecemos a nuestras panelistas, Cassandra Villava, Susana García González, Laura Patiño, y me faltó Susana García. Pues la participación sin duda fue muy rica y esperamos en otro momento poder generar otro conversatorio o un taller para que de manera práctica podamos aprender mucho de ustedes. Y bueno, pues damos terminada la sesión, esperando que este conversatorio sea semilla para la inserción a esta práctica socioambiental o para la generación de redes para compartir conocimiento en favor de nuestra soberanía alimentaria y el cuidado con la naturaleza. Muchas gracias, y solo por comentar, las respuestas que no fueron contestadas se las haremos llegar a cada una de las panelistas para que ellas las puedan resolver. También vamos a dejar el link de cada una de ellas por si quisieran tener un contacto directo. Muchísimas gracias y no se pierdan de nuestro corto, pequeño videíto. Gracias.